cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio nuestro buen amigo, el ex embajador Bosco Matamoros Huc, en su calidad de analista político y académico, porque hoy quisiera que habláramos de la política exterior, de las relaciones internacionales con este destacado y culto ciudadano de Masaya. Don Bosco, gracias de estar aquí con nosotros. Gracias, Plinio. Primero, felicidades por el 2018. Yo creo que culto es consecuencia de que nací en Masaya, que es una ciudad muy culta. Y dicen que es la cuna del folclore nicaragüense, que a veces el folclore es agotante, ¿sabes? A mediodía ver esos bailes te dejan extenuado. Ahora, en cuanto a la política exterior, como tú dices, es un gran reto para ver cómo entendemos qué es lo que está sucediendo en el contexto internacional. Tenemos, creo, por una parte, lo que es América Latina, los retos que enfrenta el sistema interamericano. Por otra parte, el contexto europeo y por otra, el contexto asiático. Así que tenemos tres grandes escenarios. Y África, que no debemos de olvidarnos, que esperemos que no se convierta en el continente olvidado, ¿verdad? Pero voy a irme particularmente a ese comentario que hace usted, el continente olvidado. Recientemente el presidente Donald Trump, en una de sus supuestas, ¿verdad?, alocuciones, porque dicen dos senadores, en Norteamérica dice que se le crea a los senadores y a los congresistas, tanto como al presidente de la República, porque son electos. No es como aquí que de pronto algún diputado no le creen, porque lo descalifican, dicen que es X, Y, Z. Allá, como hayan llegado, no importa, siempre y cuando ya son representantes, son una autoridad del Estado. Dicen dos senadores de que Donald Trump le dijo países de mierda a El Salvador y a algunos países africanos. Eso que me dice ahorita usted, se están olvidando de África, ¿recordó Donald Trump que existe? ¿Recordó Donald Trump que hay un problema en estos países? Esa expresión propia para los norteamericanos es correcta, es una posición equilibrada. ¿Cómo la ve Bosco Matamoros? Mira, primero una afirmación de esa naturaleza, creo yo que en términos generales, desde el punto de vista ético, cultural, y desde el punto de vista de la posición que ocupa el presidente Trump, es inaceptable. Creo que ya después de este primer año nos sorprenden muchas veces los exabruptos que yo le llamaría de adolescente que tiene el presidente y que parece que él en un cierto sentido, aún al día de hoy, no ha hecho esa transición entre lo que es ser un candidato por un partido político, en lo que es ser el presidente de los Estados Unidos, la democracia más significativa en el mundo, y lo que es ser un constructor que viene del Queens, un barrio de New York donde sus habitantes son caracterizados por un lenguaje grueso, digamos. Yo no voy a repetir esa expresión en esos términos, pero sí quiero hacer dos observaciones. Una en lo que se refiere a los actores políticos en los Estados Unidos, que ellos son electos por el pueblo, es decir, por los votantes. La elección, fíjate qué curioso, la elección de un diputado como de un senador viene primero a ser certificada por el secretario de Estado
de cada estado de los Estados Unidos. Y ellos son obligados a sus electores. Y el grado de representatividad, indiscutiblemente, quien tiene la mayor proyección, no solo nacional, sino internacionalmente, es el presidente de la República. Es lo que Theodore Roosevelt llamó el bully pulpit, el púlpito, digamos, del toro o del predicador por excelencia. Ahora, yo creo que en general el Congreso norteamericano tiene una credibilidad que le deriva de la responsabilidad que tienen hacia sus electores. Y eso, la suma, la síntesis de todos esos factores, viene a ser la credibilidad que debe de tener el presidente de los Estados Unidos. Recordémonos que la figura paradigmática de la democracia norteamericana, el ejemplo por excelencia, lo da George Washington, que en esos tiempos que los Estados Unidos era una pequeña república, amenazada por las potencias europeas y los intereses conflictivos entre ellas, había la tendencia de que Washington continuara como jefe de Estado, y no obstante eso, él prefirió retirarse a Mount Vernon, que en realidad es una mansión muy hermosa, pero que sintió una pauta en lo que es la tradición política norteamericana. En cuanto, ¿qué es lo que hay detrás de esta expresión vulgar del presidente Trump? Él quiso decir, y indiscutiblemente carece de la elegancia que debe haber en un lenguaje de un jefe de Estado, o del dominio de la lengua, para decir que eran países, digamos, desde el punto de vista de él, irrelevantes. Pero es innecesario, inoportuno, y demostró falta de inteligencia política, que es peor. Recuérdate que Talleyrand decía que un crimen es perdonable, pero no un error en sociedad. Y aquí Trump ha cometido un error imperdonable. Ahora, el gobierno que es totalmente censurable. El gobierno de la República emitió un comunicado. La nota del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua expresa su profunda e invariable solidaridad con los gobiernos y pueblos de la Unión Africana, el CARICOM, Haití, El Salvador y otros gobiernos y pueblos hermanos que han sido ofendidos por los comentarios despectivos y humillantes del presidente de los Estados Unidos. Nos sumamos a las declaraciones emitidas por gobiernos, pueblos y organismos condenando las expresiones racistas y discriminatorias ya mencionadas. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera el compromiso de continuar trabajando por un mundo de diálogo, respeto, cooperación y paz. Eso fue leído por la vicepresidenta de la República en su calidad de coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía esta semana. Esta es la posición oficial del gobierno, ¿verdad?, frente a esas declaraciones. Entiendo que también emitió uno el presidente de El Salvador y diversas organizaciones vinculadas. Esto, como dicen dentro de la política norteamericana, creo que dicen que cuando allá hay un estornudo, aquí hay una gran gripe, ¿verdad? Pero si viene de estos pueblos, de estos países pequeños, ¿qué significa para Estados Unidos? Mira, hay dos cosas. Primero, me conmueve la cantidad de adjetivos que se utilizan en los pronunciamientos de nuestro gobierno. Se habla de primera parte, el enunciado de ella por sí casi me deja exhausto. Después, escuchando el texto que tú dices, me deja aún más cansado todavía, casi al punto de vista que mi mente se paraliza. Pero está bien que se hagan este tipo de manifestaciones. Me parece que el fondo de la cuestión es importante. Es decir, que haya esta expresión de solidaridad y de censura. Creo que ya con esos dos adjetivos hubiera sido suficiente para expresar la posición de un gobierno. Ahora, en los Estados Unidos se ha criticado este comentario del presidente Trump en todos los medios de información, se ha criticado por parte de diferentes actores políticos, y yo espero que el presidente Trump refleje un mayor grado de sensibilidad, porque el enorme peso de los Estados Unidos, como tú dices,
es importante el efecto que eso tiene alrededor del mundo. Y démonos cuenta de lo siguiente, es decir, los Estados Unidos hay diferencias raciales indiscutiblemente, pero es una sociedad multirracial donde hay desde la época de Lyndon Johnson, la expresión de los derechos civiles, desde antes la famosa Declaración de Emancipación de Lincoln en el siglo XIX, han servido como un faro, como una orientación a otros países alrededor del mundo. Fíjate qué curioso en relación a eso que tú mencionas, que cada año en los Estados Unidos entra 1 millón de inmigrantes, y eso es importante. Y hay un debate bien fuerte en Estados Unidos en que si ese proceso, esa dinámica migratoria, va a ser basada bajo el concepto de mérito o simplemente por vínculos familiares y de otra forma por lotería, como dicen. Algunos países que reciben inmigrantes como Australia y en Europa se está tratando de introducir ese concepto en inmigración, es decir, por mérito. ¿Qué quiere decir? Que ya no se está buscando solamente una inmigración cuantitativa, sino que también una migración basada, es decir, en la capacidad, porque se necesita, digamos, científicos, economistas, profesionales, y eso es lo que... Y en ese sentido, por ejemplo, los países de América Latina, sobre todo los de Centroamérica, estamos perdiendo ese debate. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos fundamentalmente mano de obra barata, mientras que países, por ejemplo, como India, los CAPs, que se llama así, los techos, han sido aumentados porque tú sabes que el sistema educativo de India es altamente competitivo, sobre todo a través de sus institutos tecnológicos que en India, que curiosamente, fíjate tú, fue fundado por Jawaharlal Nehru, el fundador de esa gran dinastía política de India que le dio varios primeros ministros al país, pero en donde siempre se ha respetado el Estado de Derecho, donde se ha respetado la alternabilidad y donde no se han cuestionado los resultados. Lo que a mí me llama la atención y encuentro fascinante es la crítica durísima que hay en los Estados Unidos, y en ese sentido yo me sumo a esas críticas al presidente Trump, de parte de muchísimos actores políticos, tanto republicanos como demócratas. ¿Y qué conclusión se ha cogido con eso, Plinio? Imagínate qué maravilloso sería que aquí en Nicaragua, primero los diputados, los miembros de la Asamblea sean responsables ante sus electores, número uno. No a un partido político que dice que es propiedad de ellos el asiento en el Parlamento. Y qué maravilloso sería para este país que los diputados se opongan a un planteamiento que mande el presidente de la República. Queremos ver una democracia en ese sentido, donde hay un florecimiento de ideas y donde hay una diversidad de opiniones. Entonces, por un lado, yo estoy de acuerdo que el gobierno, como tú dices, con todos esos adjetivos, esos agregados que se pone, ¿verdad? Como el gobierno bolivariano y todos esos adjetivos, y el gobierno de El Salvador, que parece que no tiene tantos adjetivos, ejerzan ese derecho de crítica en contra del presidente de los Estados Unidos, y no va a haber ninguna reacción en ese sentido. No miro yo condiciones de esa naturaleza. Pero por otro lado, que estimulen ese proceso de cambio de cultura política en nuestro país, para que tú expreses, si tú quieres, tu acuerdo con la posición del gobierno, y yo, como estoy haciendo en este caso, tenga alguna forma de reserva. Pero eso quisiera trasladarlo al Parlamento, quisiera trasladarlo a la Contraloría, a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Electoral de Nicaragua. Después me lo va a explicar, vamos a hacer una pausa comercial, porque quisiéramos seguir analizando este tema de las relaciones Nicaragua-Estados Unidos, particularmente en este año, después de que usted estuvo también de nuevo en uno de sus periplos, y además estuvo con aires norteamericanos en Nicaragua porque lo vinieron a visitar. Esta vez estuvo por acá, no salió, pero sí le está dando seguimiento a nuestra política criolla y a la política norteamericana hacia Nicaragua. Uno de los elementos es, a lo largo, y lo hablábamos antes de entrar al programa, usted me hablaba de Jimmy Carter, ¿verdad? Y me decía de que los norteamericanos apoyaron para que el Frente llegara al poder. También estaba leyendo a Adolfo Miranda Sáenz, que fue secretario ejecutivo del vicepresidente José Rizo Castellón,
vicepresidente liberal, que cuenta un episodio ahí de los embajadores norteamericanos, que dice él, según su crónica, ¿verdad?, que ahora que Wikileaks, dice, ya desclasificó lo que ocurrió con esos embajadores, él ya puede hablar de ello. O sea, siempre se marca una pretensión, diríamos, desde el punto de vista de esas palabras que son poco usables o de buen uso dentro de la política exterior, injerencista, ¿verdad?, de parte de algunos sectores del gobierno americano en las políticas internas para Nicaragua. Y en eso algunos meten que esto que está ocurriendo ahorita con la NICAP, con las pretensiones de cambio que se están promoviendo, tiene que ver con esas políticas injerencistas. Su comentario alrededor de esa política norteamericana en Nicaragua. Vamos a los mensajes y regresamos con el ex embajador Bosco Matamoros. Con Movistar tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos este su programa de entrevista conversando con Bosco Matamoros, su calidad de analista político, ex embajador y catedrático universitario. ¿Cómo entonces analizar este tema de la política exterior, diríamos, de Norteamérica hacia Nicaragua? Algunos dicen no está armada todavía, no tienen nada definido, por lo menos en lo que es la administración del presidente Trump. Dicen que todavía en el Departamento de Estado no manda a Donald Trump. Y entonces, por lo tanto, las relaciones oficiales que se podrían establecer o se podrían conocer están por las otras vías de esos centros de pensamiento que influyen, de estas personalidades que le han dado seguimiento a la política nicaragüense, desde el Irán Contra, la Contra y todas esas cosas que sonaron, el Irán Gay y todas esas cosas de los años 80. ¿Cómo lo está viendo Bosco Matamoros de cara a esto? Le decía que Adolfo Miranda Sáenz revelaba ahí de que aquel famoso cuento de 3 embajadores que llegaron a hablar con Arnoldo Alemán, con José Rizzo para armar fórmulas presidenciales, ¿verdad? Y que por no ponerse de acuerdo, dicen, es que el Frente Sandinista logró una mayoría simple para ganar las elecciones, y que todo ha sido producto de los pleitos internos de los partidos opositores en Nicaragua. Cuando leo eso, solo recuerdo aquella famosa historia de las paralelas históricas, de los timbucos y los calandracas, de los liberales y los conservadores,
que en algún momento por andarse peleando tuvimos a un presidente norteamericano, ¿verdad? Y pidiendo de que se volviera Nicaragua hasta Estado de la Unión, y en otro momento pues hasta perdiendo territorios en litigio como con Honduras y hasta el Guanacaste, porque nosotros nos estábamos peleando. ¿Qué está pasando, cree usted, desde el punto de vista de la profundidad de estas relaciones para con Norteamérica? Mira, es bien interesante lo que tú planteas. Primero, tú sabes que México cometió la coquetería que perdió prácticamente casi un tercio de su territorio en consecuencia de las guerras civiles que asolaron al país. Esa misma obtusidad política cometimos los nicaragüenses con nuestros conflictos internos que culminaron en la pérdida del Guanacaste en Nicaragua. Pero también esa misma tendencia de nuestra sociedad como todo, porque no es solo la política es parte, un reflejo de lo que es el contexto social más general. Nos ha llevado a estos ciclos de violencia y de autoritarismo y tendencias democráticas en el país, porque hasta el día de hoy no hemos consolidado nosotros los procesos democráticos por una parte, porque se han quedado limitados fundamentalmente a los procesos electorales. Y por otro, Pelino, hay algo que debemos de tomar en cuenta que puede ser nuestra maldición histórica. Porque hay un estudio que, si no me equivoco, sale de la Universidad de Stanford, en donde se señala que los países que tienen una renta inferior, digamos, ya en esta etapa, a casi $5,000, tienen procesos de regresiones autoritarias. Es decir, ¿por qué? Porque no se consolidan las instituciones democráticas y entonces explotan esas tendencias autoritarias en la sociedad al no haber partidos políticos modernos, al no haber asociaciones dentro de la sociedad civil que expresen esas inquietudes, al no haber esa responsabilidad pública en los órganos del Estado. Y en ese sentido creo yo que estamos dentro de ese ciclo autoritario aquí en Nicaragua. Ahora, en cuanto a los norteamericanos, yo diría que debiéramos de estudiar más a fondo o de reflexionar más a fondo lo que es la conducta de las grandes potencias. Primero, los Estados Unidos es la única potencia global, tridimensional, y que tiene como objetivo que en ninguna de las otras grandes áreas estratégicas del mundo surja una potencia dominante en esa área. Por ejemplo, China en el sector asiático, Rusia en el sector europeo. En África no hay esa contextualidad. Y al mismo tiempo surgen los que llamamos potencia intermedia, que entra en una relación de alianza o de cercanía con esa potencia dominante. Al mismo tiempo se crean estructuras institucionales, como es el caso de la OEA aquí, y sistemas de alianza, como es el caso de la OTAN, que sirvió de contrapeso y de contención a la Unión Soviética, que, como tú sabes, se había tragado todo lo que es Europa Oriental, pero que en última análisis no la pudo digerir. ¿Por qué? Por los vicios del mismo sistema soviético. Ahora, en el caso de Nicaragua, yo creo que nuestras relaciones con los Estados Unidos son caracterizadas por dos aspectos. Por una parte, una visión romántica que tenemos nosotros hacia lo que representa la república, la democracia norteamericana, con sus sistemas de valores, es decir, los derechos del individuo, las libertades fundamentales, pero al mismo tiempo tenemos una actitud de repulsa hacia lo que representa los Estados Unidos como una potencia global. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos más derechos de los que nos merecemos y creemos que debemos de tener un trato diferenciado porque somos amigos románticamente de los Estados Unidos y por otro lado nos olvidamos que ellos tienen intereses. En ese sentido, esta casi esquizofrenia o esta dicotomía, como nosotros vemos los norteamericanos, es decir, esta relación casi amor-odio, como en una novela de Dostoyevsky, ¿verdad?, que conviven estos dos sentimientos. No hemos logrado reconciliar
por una parte, lo que es nuestra relación con los norteamericanos. Por otra parte, no hemos logrado reconciliar ni al día de hoy definir, como lo hicieron, por ejemplo, los chilenos, como lo hicieron los españoles con el Pacto de la Moncloa, como lo hicieron los venezolanos en un determinado momento con el Pacto de Punto Fijo, una visión de nación. Aquí en Nicaragua hemos tenido, como tú mismo has dicho, la República Conservadora, hemos tenido la República de Zelaya, hemos tenido la República de los Somoza, hemos tenido la República Sandinista y ahora tenemos la República de Ortega. Pero alrededor de esos postulados no hemos coincidido como país, como nación. Es decir, está ligado coyunturalmente a la figura de ese personaje o a ese partido político. Y curiosamente, aquí ha habido una excentricidad, la llamaría yo así, que estas revoluciones después se han apoderado de estos líderes. Zelaya se apodera de la revolución liberal al principio, de finales del siglo XIX, Somoza de la revolución liberal, y después Ortega que se apodera de la revolución sandinista. Y esos son hechos objetivos históricamente. Ahora, ¿qué papel ha jugado los Estados Unidos en esto? Fíjate qué curioso, fue determinante en la caída de Zelaya, fue determinante en la toma de poder de Somoza y la caída del último de los Somoza. Y fue determinante en el triunfo de la revolución sandinista. Y ahora estamos repitiendo este ciclo. ¿Cómo vamos a lidiar nosotros con los Estados Unidos? Ahí viene la cuestión, ¿qué está pasando en Washington? Desde mi punto de vista, el presidente Trump tiene una visión, digamos, bipolar en este sentido. Por una parte, el economicismo de América primero, nuestros intereses económicos primero. Por otra parte, él entrega la conducción de estos intereses a la estructura militar de los Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo surge en el Congreso norteamericano, donde tú tienes por una parte actores políticos de origen cubano que tienen una agenda muy específica hacia la región. Y esto está focalizado no en todos los países de la región, sino en una serie de países que le incomoda, que no los deja dormir tranquilamente. ¿Y cuáles son esos países? Tenés el caso de Cuba, tenés el caso de Venezuela, tenés el caso de Nicaragua y Bolivia marginalmente, porque al presidente Evo Morales se le mira como una excentricidad indígena, digamos, no llega a las categorías de una preocupación de otro orden. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos países? Tú sabes que en la época del presidente Chávez tenía un petróleo a más de $100, él tenía esa capacidad. La ideología de Chávez estaba basada, fundamentada, toda su vitalidad en el petrodólar, fundamentalmente. Y eso hacía que tenía una capacidad de impactar a la región que no tuvo la revolución cubana en el sentido material, sino simplemente ideológico, casi poético. Entonces, estos congresistas consideran, y senadores, que Nicaragua es un factor de distorsión en el contexto subregional, que amenaza por una parte esta alianza para la prosperidad que se llama, que está integrada por México, los 3 países del Triángulo Norte, República Dominicana y el Caribe. Por otra parte, consideran que la concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo aquí en Nicaragua es un factor que también crea un desequilibrio aquí en la región. Y tercero, hay otro fenómeno que tenemos que ser conscientes de ello. Es el factor de las relaciones de Nicaragua con Rusia y con Venezuela. Esa intimidad, casi una forma de ósmosis que tenemos nosotros en nuestra vida política con esos dos países, que ha despertado las alarmas en los Estados Unidos y que ya no es más un problema político solo de elecciones, sola de separación de poderes, sino que es también un problema de seguridad. Y en ese sentido, tú sabes que tanto republicanos como demócratas, como cualquier actor político en los Estados Unidos, la seguridad nacional es prioritaria, va sobre todas las virtudes y sobre todos los males. Y nosotros como país estamos enfrentando ese enorme reto, ese dilema. ¿Qué respuesta darle a esta situación? ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio entre lo que nosotros percibimos que debe ser Nicaragua, como tú decías, un país soberano, y cómo enfrentar lo que tú señalabas, el injerencismo norteamericano?
Personalmente, Linio, fíjate qué curioso, el régimen de sanciones que se ha aplicado en el caso de Nicaragua, se lo han aplicado al hijo del fiscal general de Rusia. Y yo no he visto el gobierno de Rusia que diga nuestra soberanía. Los europeos le han aplicado ese mismo concepto, las sanciones a Rusia por la anexión de Crimea. ¿Qué quiere decir eso para mí? Que estamos entrando en un contexto internacional donde el concepto de soberanía se reduce cada vez más a la integridad territorial y donde los gobiernos tienen unas obligaciones mucho más elevadas hacia los derechos de los ciudadanos. Y creo que como sociedad nosotros no hemos logrado resolver eso y que vamos a tener que vivir con este problema que se nos plantea en nuestras relaciones con los Estados Unidos. Ahora, usted decía algo y hacía una relación con Rusia y con lo que se le pasó al primer ministro ruso, ¿verdad? Al hijo. El Mashinsky Global Act se le aplica al hijo del fiscal general de Rusia, Okay. por actos de corrupción. Y que el gobierno no se pronuncie. Aquí el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre el tema, y voy al tema, como dicen que le gusta tocar a muchos desde el punto de vista noticioso y de la farándula política, que es el tema de Roberto Rivas. El gobierno de Nicaragua no se ha referido en nada a esa situación, ¿verdad? Pero sí los medios de comunicación que lo adversan viven pidiéndole explicación y diciéndole que por qué no se pronuncian, llegan hasta la Asamblea Nacional a preguntarle que por qué no se pronuncian, ¿verdad?, sobre el tema, y el gobierno ha dicho no nos pronunciamos. Y vi muy prudente a la embajadora Laura Dogo, que cuando le preguntan sobre el tema, que si es una sanción a Nicaragua, ella dice con Nicaragua no, es una sanción a la persona, ¿verdad?, en el caso de Roberto Rivas. Entonces, ¿cómo entender eso en el contexto político? Porque en el contexto político sí quieren que eso sea un solo menjunje. Vamos a los mensajes y cuando regresemos me lo desenreda, don Bosco. Tal vez no lo puedo desenredar también. Vamos a ver, yo estoy seguro que sí. Adelante con los mensajes y regresamos aquí a hablar con Bosco Matamoros. La educación es la llave para abrir las puertas al futuro. Universidad Central de Nicaragua te permite alcanzar tus metas inspirando tus ideas. Proyéctate, sé visionario, selecciona la carrera de tu preferencia. Yo ya lo hice. Aquí, en UCN, están las carreras de mayor demanda, catedráticos altamente calificados y sobre todo, aprendemos el idioma inglés. Hi, how was your test? Fine. Descubre la emoción de estudiar y realizar tu proyecto de vida con la guía de la Universidad Central de Nicaragua. UCN, pensando en tu futuro. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además, obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa Entrevista conversando con Bosco Matamoros. Decía, y viva el tema espinoso para algunos
y bullicioso desde el punto de vista político y la comidía, el tema de la suerte de Roberto Rivas. Decía que vi la prudencia del gobierno de no pronunciarse alrededor de la aplicación de esa ley al magistrado Roberto Rivas. Su no aparición en público pues es una clara señal de que efectivamente deberá de tomar él eso como un tema personal. Y oí al embajador Laura Dobo, muy prudente también, diciendo que ese tema no era un tema para con Nicaragua, sino que la sanción era para el ciudadano, que deberá de explicar lo que tenga que explicar, pues porque ahorita son denuncias, ¿verdad? Que es más la especulación, creo yo, que lo que le pueden encontrar. Me parece que al final va a ser como al doctor Arnoldo Alemán, que le terminaron devolviendo la plata, y como a Byron Jerez, que le terminaron devolviendo la plata, creo yo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa con Norteamérica en ese sentido. Pero, ¿cómo ver esa situación de cara al centro de poder, pues, de Norteamérica para con Nicaragua? Mira, perdóname, yo quisiera hacer una reflexión. Creo que los casos del expresidente alemán y Byron Jerez, yo personalmente no los conozco en detalle. Dado que son situaciones que fueron llevadas a juicio, preferiría tener todos los elementos para decirte, me parece que fueron resoluciones en mérito o no. No sé si al señor Jerez fue juzgado en un tribunal norteamericano o dónde fue juzgado. No tengo ninguna relación personal con él. No, pero le devolvieron la visa, la residencia, y si estuviera en alguna situación irregular, no creo que los norteamericanos se la mantuvieran. No sé si sé que tiene visa el señor Jerez y hasta ahí llega mi conocimiento de su estatus en relación a los Estados Unidos. Del expresidente alemán, no sé si él tiene visa para viajar a los Estados Unidos. Yo quiero aclarar también, Plinio, que yo fui embajador durante la presidencia del doctor Arnoldo Alemán y siempre me trató con mucho respeto. Yo también le hablé claramente al presidente alemán y cuando algunas veces algunas de las personas que lo adulaban, me pareció a mí que no era la mejor opinión la que le estaban transmitiendo, se lo dije claramente y creo que en esas circunstancias escuchó lo que yo le planteé, pues, y eso quiero dejarlo bien en claro, por una parte. Por otra parte, mira, tú estabas hablando de algo bien interesante, que es la cuestión de soberanía o no. Mira, en el contexto de la problemática de las relaciones internacionales entre Rusia y otros países del mundo, los rusos no han tratado de justificar o de rechazar, perdón, la aceptación de esas sanciones bajo el concepto de soberanía. ¿Por qué? Porque hay estándares internacionales a los cuales ellos están obligados a respetar, como uno, la integridad territorial de los estados, número uno. Número dos, yo me refería específicamente al caso del hijo del fiscal general de Rusia, que no sé si el gobierno ha tomado medidas, pero sí, indiscutiblemente, le crea un problema extremadamente difícil, tanto a Rusia. ¿Por qué? Porque esta persona, como decía un funcionario del Senado norteamericano, con el Magnitsky Act, sabes dónde comienza, pero no sabes dónde termina. Yo en el caso de Nicaragua, la parálisis institucional que ha habido en Nicaragua, específicamente en relación al caso de Roberto Rivas, es preocupante. ¿Por qué? Porque ante una situación de esta naturaleza, en cualquier otro país del mundo, si tenés un señalamiento de esta envergadura que afecta al presidente de un poder del Estado o a un funcionario público, cualquiera que sea su rango, generalmente en esos casos el funcionario se aparta hasta que se concluya esa investigación, número uno. Número dos,
la ley Majinsky se refiere a individuos o corporaciones responsables de actos de corrupción y individuos responsables de violaciones de derechos humanos. El Majinsky Act es un acto administrativo, una iniciativa, no es un juicio como tal, sino que toman los fiscales o los investigadores del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia, porque encuentran suficientes méritos que señalan actos que hay indicios de corrupción de parte de esa empresa o individuo. Y se aplica a nacionales y empresas de terceros países. En este caso, tenemos Nicaragua está lidiando con una situación mucho más compleja, porque junto a esto ha surgido el NICA Act, que en este caso afectaría al Estado de Nicaragua en su totalidad, en cuanto a las solicitudes de préstamos que presentara este país en los organismos multilaterales. Y a esas consideraciones se le agregan dos factores. Número uno, que la oposición del gobierno de los Estados Unidos no incluiría aquellos préstamos que afectan sectores sociales, como es educación y salud, por una parte. Pero por otra parte, se le hizo un adendum, y que esto lo introduce el senador Leahy, que es una de las grandes figuras del Senado norteamericano, demócrata, que señala específicamente que la falta de transparencia en Nicaragua, la falta de separación de poderes en el Estado, y señala también las violaciones de los derechos de las etnias de Nicaragua, es decir, los misquitos somos en la costa atlántica. Entonces tenés por una parte el Majinsky Act, y que correctamente dice la embajadora de Estados Unidos, no es el país, pero sí tiene efectos, porque y se señalan ahí individuos, pueden ser empresas también. Y por otra parte, tú tienes el NICA Act, que afecta las relaciones de Nicaragua con esos organismos multilaterales. Aquí han venido, tú sabes, en varios programas de televisión, algunos trapecistas de la lógica, diciendo que los Estados Unidos no tienen ninguna influencia, ni siquiera tiene mayoría en esas instituciones. Pero tú sabes muy bien que si los norteamericanos, con su capacidad de crear coaliciones, te pueden estrangular esa capacidad para recibir tu financiamiento, o te pueden poner también obstáculos técnicos para el desembolso de esos recursos. En suma, yo diría lo siguiente, que sería importante ver que el Congreso de Nicaragua, la Asamblea, nombre una comisión para aclarar esa problemática. Y si el magistrado Rivas considera que sus derechos están siendo lesionados, él perfectamente puede, como tú has señalado anteriormente, otros nicaragüenses sí se presentaron en tribunales norteamericanos, aclarar su situación jurídica. Y si es inocente, pues perfectamente le van a evacuar una sentencia favorable. Tú sabes que en los Estados Unidos el Ejecutivo plantea muchas veces situaciones y los jueces, como el caso de los inmigración, lo pararon esos procedimientos. Yo creo que si yo estuviera en esa situación, pues no excluiría esas posibilidades. Por eso habrá que ver esa parte como un elemento individual. Pero ahora me voy a la preocupación, porque me lo he planteado como una preocupación de que los Estados Unidos estarían aplicando el NICAP hasta que esto se apruebe. ¿Usted ve factibilidad de que se apruebe en este año 2018? Hay otros analistas que dicen de que no van tan rápido y que este es un año electoral parlamentario, o sea, de Congreso y Senado en Estados Unidos. Mira, aquí en Nicaragua parece que nos gusta jugar casi con una lotería rusa. No quiero llamarle que estamos nosotros en esa situación, pero fíjate lo siguiente. Primero, muchísimos analistas aquí, y no solo, representantes del sector privado, se llenaron la boca diciendo, yo lo escuché eso, y me quedé realmente impactado con la seguridad que los dijeron, que hemos ya parado el NICA Act, la resolución del OEA es suficiente, no va a haber ninguna decisión en este año. ¿Y qué ocurrió? Al día siguiente que viene el informe del OEA,
viene introducido en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el NICA, número 1. Número 2, hay algo mucho más importante, creo yo, lo intangible, lo imponderable. ¿Qué efecto está teniendo sobre Nicaragua el Magnitsky Act? ¿Qué es lo que está dominando el debate público en este país? Las sanciones aplicadas al magistrado Roberto Rivas. ¿Qué ocurriría, crees tú, si surgen otros ciudadanos nicaragüenses señalados por esas mismas responsabilidades, número 1? ¿Qué está pasando ya a estas alturas con el caso del NICA Act? Ya está teniendo un efecto sobre la credibilidad de lo que Nicaragua representa, es decir, sobre la marca Nicaragua. Eso está teniendo un efecto. Aquí han dicho algunos que vamos a crecer al 5%. Yo tengo mis dudas si nosotros logramos alcanzar esa tasa de crecimiento por las externalidades que está produciendo el NICA Act y por la posibilidad de esa legislación y las posibilidades del Magnitsky Act. Creo que tenemos que comenzar a pensar en este momento qué es lo que más beneficia al interés nacional en Nicaragua. Y yo creo, Plinio, fíjate que desde mi punto de vista, desde el inicio, yo siempre he pensado que estos iluminados nicaragüenses que han ido a Washington a decir no aprueben el NICA Act porque afecta a nuestros intereses, se olvidaron de dos tareas. Uno, haber conversado con el poder político aquí en Nicaragua para plantearle la necesidad de cambios estructurales, es decir, de reforma. Y segundo, que nosotros podemos manejar la aplicación de las sanciones del NICA Act siempre que se den ciertas reformas aquí dentro del país, que es totalmente dentro de lo que ese adjetivo tan maravilloso que se menciona aquí todos los días, de nuestra soberanía. Es decir, está en manos de los nicaragüenses resolver esto. Pero bajo estas condiciones, ante esta parálisis, como tú dices, esa prudencia casi metafísica, pues que ya no toca la realidad, lo más probable es que van a continuar afectándonos, tanto el Magnitsky Act como la decisión que eventualmente va a tomar el Congreso norteamericano sobre el NICA Act. Siempre hay unos termómetros que uno usa para estar como midiendo. Dicen que las encuestas siempre son a veces factibles, otros dicen que son temas para cuando es política, propaganda. Cuando es de estados de opinión de la gente, es interesante. Vi una encuesta de MIR que salió esta semana, y en esta encuesta se habla sobre el resguardo de la soberanía nacional por parte del Ejército de Nicaragua. Y se le pregunta, y yo creo que tienen los muchachos la filmina, ¿verdad?, en donde se le pregunta sobre la confianza, el profesionalismo, la calificación al trabajo que realiza el Ejército, el respeto a los derechos humanos, la garantía de la paz y la estabilidad del país. Y en todo, ¿verdad?, hay un alto grado de confianza en lo que es el Ejército de Nicaragua, ¿verdad? A ver si lo pueden poner ahí. Esa es creo que la de la policía, que tienen aquí en la mano, creo que es el primero. A ver si lo pueden poner los muchachos ahí. O ponerlo aquí, pues, porque se perdió Luisito ahí, ¿verdad? Vamos aquí. Ahí está. Cuando se habla del resguardo de la soberanía nacional, el Ejército de Nicaragua, en cuanto a confianza hay un 92.5%, en cuanto a profesionalismo un 92.7%, en calificación al trabajo que realiza un 93.7%, en respeto a los derechos humanos un 90.0%, y en la garantía de la paz y la estabilidad del país un 87.8%, que se califica siempre positiva. Esta encuesta, que es la percepción de la población alrededor de la opinión de esta entidad que es garante de esta soberanía, de la estabilidad, de la seguridad del país, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión que tiene don Bosco Matamoros alrededor de estos resultados, ¿verdad?, que se dieron a conocer esta semana? Mire, primero, no he leído la encuesta de MIR. Segundo, sería muy interesante ver
cómo se formula esa pregunta y el universo de encuestados. Responde a Sismo, creo que él ha visto que es una encuesta que se hace cada 3 meses sobre Sí, distintos temas. Mira, la otra cuestión que yo tengo... Sistema de monitoreo de la opinión pública que se hace pero, trimestralmente. Yo quisiera, me sería, creo, fascinante si hubieran varias firmas encuestadoras. Y me gustaría saber quién paga esta encuesta del MRR, quién la financia, mira. Porque, hablando francamente... Antes la financiaba el NDI, en algún momento. Sí, antes, pero no actualmente. No sé ahorita. Sí, no, el NDI no financia las encuestas de MRR. Parece que el MRR ha tenido una pequeña devaluación como el Córdoba, que tiene un desplome sistemático, digamos. Últimamente se ha visto un poco más acelerado. Porque ya no la financia el NDI. No, porque... por los resultados de las encuestas. Mira, pues son muy contradictorios. Por ejemplo, el MRR dijo que... MRS. No, el MR. No sé si es MRS o MR, el MRS, pero digamos, el MRR, por ejemplo, dijo que el grado de aprobación del gobierno es más del 85%. Número uno. Y número dos, ahora dice el MRR, curiosamente, que más del 95% de los nicaragüenses están pidiendo una separación efectiva de los poderes, una autonomía. Es decir, es un poco conflictiva, digamos, sus conclusiones, número uno. Y número dos, creo que en Nicaragua las encuestas se están convirtiendo en una especie de instrumento para justificar ciertas políticas públicas. Y Plino, en última instancia será quizás resultado de mi edad. Cuando yo miro cualquier entidad pública mesurada con esos indicadores tan elevados, me parece muchas veces que de más del 90% que nos estamos alejando un poco de la realidad. Para poder ser, digamos, en ese sentido, tú sabes que el ejército aquí en Nicaragua, las fuerzas de seguridad, no digamos el ejército, han tenido cuestionamientos de parte de la sociedad civil y que aún están siendo pendientes de ser resueltos. Yo creo en ese sentido que debiéramos de esperar, ponderar los resultados de estas acciones para poder llegar a conclusiones tan optimistas. Me gusta su comentario, ¿verdad? Alrededor de las encuestas y de los resultados. En el caso de esta institución no estoy tan de acuerdo con usted porque creo que si hay una cosa que ha ocurrido es que cuando se habla de los temas del ejército, la población es muy responsable al decir sí o no. Y creo que los temas que todavía estaban cuestionando algunos organismos de la sociedad civil eran los temas de derechos humanos que se han venido aclarando ahí poco a poco, como dicen, pero quizás no ha tenido el ejército la capacidad y la fortaleza para decirlo, estos son, ¿verdad? Mira, y que eso hay que pedírselo que lo hagan. Te quiero decir eso, yo concuerdo contigo, y en el momento que haya un resultado de una investigación clara, contundente, y yo sería de los primeros nicaragüenses en aplaudir al ejército, casualmente, porque creo que tiene la capacidad institucional para darnos una respuesta. Desde un punto de vista como nicaragüense que soy, y dado que en este país han habido muchos asesinatos políticos, que han habido exceso del uso de fuerza en algunas circunstancias, sería fantástico que una institución que tiene, como tú dices, ese prestigio, el ejército, que invite a otros organismos, por ejemplo, Scotland Yard y el FBI, que le dé asistencia técnica. ¿Usted no cree que el Comando Sur sea importante en eso? O el Comando Sur. Porque pero yo prefiero... Que ellos lo han estado monitoreando eso. Claro que tiene que... Es una responsabilidad del Comando Sur. Si el Comando Sur le dice a usted que sí, que está correcto, ¿usted le cree? Y si me lo dice fíjate que si me lo dice Scotland Yard y el FBI, yo estaría más satisfecho. Ah, ok. Pues invitemos al Comando Sur, invitemos a un investigador del Ejército de Nicaragua y de Scotland Yard y que se aclaren todo esto. Tú sabes que en la historia de Nicaragua tenemos grandes interrogantes sobre esta problemática. Y yo espero que el Ejército de Nicaragua continúe en esa línea institucional que fue muy importante cuando el establecimiento de esa condición de siendo jefe del ejército, el general Ortega, y cómo se ha mantenido esa secuencialidad al vértice del ejército y la rotación en sus mandos. O sea, ¿usted cree que había más profesionalismo cuando Humberto Ortega?
Mira, el general Ortega dio un punto de partida muy importante y ahí vimos cómo esa secuencia de jefes de Estado Mayor, cómo se han ido sucediendo, y yo espero que hoy y en el futuro se mantenga esa praxis, esa costumbre dentro de la normativa del ejército. Hay que recuerde que se reformó la ley, que fue 25 años lo que usted pactó, perdón. Usted Yo no he estuvo en esos pactado. acuerdos. Usted estuvo en esos acuerdos de Sí, Zapuá. estuve, sí. Ah, bueno, que era 25 años, y ya pasaron, ya vamos a 30, don Bosco. No importa, los comunes en Inglaterra tienen más de 600 años, no les han cambiado sus estatutos. Vamos, claro, don Bosco. A propósito, estuvo aquí, este ciudadano estuvo cuando esos acuerdos de Zapuá. Ah, Luis, ¿te acordás? Sí. Ya, así que culpable o no, como dicen, de lo que se esté haciendo ahora y que se está cumpliendo después de los acuerdos de Esquipula y todas esas pláticas que se han hecho para llevar al país a la pacificación y mantener la paz en la región. Gracias, don Bosco, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, un gusto estar aquí. Duerma bien, porque dice que durmió mal. Durmió un poco, exactamente. Pero, ¿sabes? Te quiero señalar una cosa. Yo no conozco personalmente al presidente Ortega, pero ahí en Zapoá le estreché la mano y me pareció un hombre muy práctico, muy expedito y muy circunspecto con el lenguaje. O sea, breve y conciso, pues, ¿me quiere decir eso? Exactamente, sí. Estamos claros. Vamos a los mensajes. Gracias de haber estado en sintonía y continuamos con la programación regular del canal de noticias de Nicaragua. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.